Hay frases que suenan razonables cuando las escuchas y que con el tiempo te das cuenta de que eran la apertura de una negociación que nunca acordaste hacer. Solo por un mes fue una de esas frases. La dijo mi cuñado Andrés con esa naturalidad de quien pide algo que considera menor. Como quien pide que le guardes un paquete o le hagas un favor rápido. Con esa cadencia de lo temporal que hace que decir que no parezca una reacción desproporcionada a algo que en teoría no va a durar nada. Solo por un mes. Han pasado muchas cosas desde ese día. Ninguna de las que Andrés esperaba. Para entender lo que ocurrió necesito contarles quiénes éramos antes de que todo esto empezara. Me casé con Laura hace 4 años. Laura y yo construimos algo juntos desde cero con la conciencia de 2 personas que saben lo que quieren y están dispuestas a trabajar para tenerlo. Nuestro apartamento era el resultado de años de ahorro y de decisiones meditadas. No era grande. Era exactamente del tamaño que 2 personas necesitan cuando han elegido bien cómo vivir. Andrés era el hermano menor de Laura. 6 años menos que ella, lo cual en la práctica significaba que había crecido viendo a su hermana mayor resolver las cosas y había desarrollado una confianza en esa capacidad que a veces lindaba con la dependencia. No era mala persona. Necesito decir eso porque es verdad y porque lo que pasó después no cambia ese hecho fundamental. Era simplemente alguien que había aprendido que los problemas tenían solución y que esa solución generalmente la encontraba alguien de su entorno antes de que él tuviera que buscarla demasiado. Había tenido problemas con su compañero de piso. Una situación que según él era insostenible, conflictos de convivencia que habían escalado hasta el punto de que quedarse no era una opción. Necesitaba un lugar mientras encontraba algo definitivo. Solo por un mes. Tenía dinero ahorrado, ya había empezado a buscar, era una situación puntual que no iba a afectar a nadie. Laura me lo preguntó con esa mezcla de esperanza y culpa anticipada de quien sabe que está pidiendo algo que no es completamente suyo para pedir. Me dijo que entendería si decía que no. Que era nuestra casa y que la decisión era de los 2. Le dije que sí. Fue el primer error. No porque fuera la decisión equivocada en abstracto, sino porque la tomé sin establecer ningún marco claro. Sin fechas concretas. Sin condiciones explícitas. Sin tener esa conversación incómoda que en ese momento parecía innecesaria porque todo iba a ser tan breve que no merecía la pena formalizarla. Andrés llegó un sábado con 3 maletas y una bolsa grande y una energía de quien se instala, no de quien está de paso. La primera semana fue normal. Era un invitado considerado en los términos básicos. Recogía lo suyo, no hacía ruido excesivo, compraba algo de comida de vez en cuando. Había una conciencia de la situación que se manifestaba en pequeños gestos de quien sabe que está en territorio ajeno. La segunda semana esa conciencia empezó a diluirse. No de golpe, sino de esa forma gradual en que las personas se acomodan a los espacios cuando nadie les recuerda activamente que el acomodo tiene un límite. El sofá dejó de ser el lugar donde se sentaba de visita y se convirtió en su sofá. La cocina desarrolló una geografía nueva en la que sus cosas ocupaban más espacio del que habían empezado ocupando. Los horarios de la casa empezaron a adaptarse a los suyos de una manera que yo notaba pero que en ese momento no nombraba. Al final del primer mes Laura le preguntó cómo iba la búsqueda de apartamento. Andrés dijo que había visto algunas opciones pero que los precios estaban muy altos y que el mercado estaba complicado y que necesitaba un poco más de tiempo para encontrar algo que tuviera sentido económicamente. Un poco más de tiempo. El segundo mes pasó. Luego el tercero. Cada vez que el tema salía había una versión nueva de la misma explicación. El apartamento que había visto tenía un problema. El casero pedía condiciones que no eran razonables. El barrio no terminaba de convencerle. Necesitaba encontrar algo estable, no quería precipitarse. Lo que en ningún momento de esas conversaciones aparecía era ninguna urgencia real. Porque no la había. Andrés estaba cómodo. Tenía un lugar limpio, calefacción, cocina equipada, la compañía de su hermana y de alguien que le toleraba con más paciencia de la que probablemente merecía en ese momento. No tenía ningún incentivo real para acelerar un proceso que en su mente podía seguir su propio ritmo.
Yo mientras tanto iba notando los efectos de una convivencia que no había sido diseñada para durar. Nuestro apartamento no era grande. 2 personas lo habíamos llenado bien, con el equilibrio justo entre espacio compartido y espacio propio que hace que la convivencia funcione. Con 3 personas ese equilibrio desaparecía. No dramáticamente, sino de esa forma sutil y constante que es a veces peor que lo dramático porque no te da un momento claro donde reaccionar. Solo una acumulación de pequeñas incomodidades que se van depositando como sedimento en el fondo de algo que antes estaba limpio. Los fines de semana habían sido nuestros. Ese tiempo sin estructura donde Laura y yo hacíamos o no hacíamos, hablábamos o no hablábamos, sin la obligación de ser anfitriones de nadie. Ahora los fines de semana tenían un tercer elemento permanente que requería una energía social que yo no había presupuestado. Las conversaciones entre Laura y yo se habían desplazado. Una cantidad considerable de lo que antes era espacio para nosotros estaba siendo ocupado por la situación de Andrés, por lo que había dicho, por lo que había que decirle, por cómo gestionar algo que ninguno de los dos nombraba directamente todavía. Al cuarto mes tuve una conversación con Laura. Se la había querido tener antes y la había ido posponiendo porque sabía que era difícil y porque no quería ponerla en una posición incómoda entre su hermano y yo. Pero llega un punto en que posponer una conversación necesaria es en sí mismo una decisión y no necesariamente la mejor. Le dije que lo quería. Que entendía su situación. Que no me arrepentía de haber dicho que sí en su momento. Pero que lo que había empezado como un mes llevaba 4 y que no había ningún indicio real de que fuera a terminar si no hacíamos algo concreto para que terminara. Le dije que necesitábamos ponerle una fecha. No como ultimátum sin aviso sino como el marco que tendríamos que haber establecido desde el principio. Que le daríamos tiempo suficiente para organizar sus cosas. Que lo ayudaríamos si necesitaba ayuda concreta. Pero que había una fecha a partir de la cual necesitábamos recuperar nuestra casa. Laura lo escuchó. Hubo un silencio. Y luego me dijo que tenía razón. Que lo sabía. Que también lo había estado notando pero que no había sabido cómo abordarlo. Hablamos con Andrés juntos. Le dijimos que lo habíamos pensado y que necesitábamos que para final del mes siguiente tuviera su propio lugar. Que eran 6 semanas, tiempo suficiente para encontrar algo si se ponía a buscarlo de verdad. Que le ayudaríamos con lo que pudiéramos. Que no era un rechazo sino una necesidad real. Andrés escuchó con esa expresión de quien no esperaba que la conversación llegara. No se enfadó. Asintió. Dijo que lo entendía. Dijo que buscaría. La semana siguiente no buscó con ninguna urgencia diferente a la de los meses anteriores. La segunda semana tampoco. Fue en la tercera semana cuando entendí que había que hacer algo distinto. Sin decírselo a Andrés ni a Laura empecé a buscar yo. No de forma pasiva, no mirando portales de vez en cuando. De forma activa, con criterios concretos, con el tiempo y la energía que él no estaba poniendo. Busqué apartamentos en su rango de precio, en zonas donde él había dicho que le interesaría vivir, con las condiciones que mencionaba cuando hablaba de lo que quería. Encontré 3 opciones en menos de una semana. Se las presenté en papel. Con la información completa, las direcciones, los precios, los contactos de los caseros, los horarios disponibles para visitar. Le dije que había hecho el trabajo previo para que él pudiera avanzar rápido. Que cualquiera de los 3 parecía viable. Que si ninguno le convencía me dijera por qué y buscábamos más. La cara de Andrés cuando vio el papel tenía varias capas. Sorpresa, algo de incomodidad, y debajo de esas 2 cosas algo que interpreté como el reconocimiento de que la situación había llegado a un punto que él no había calculado. Visitó los 3 apartamentos esa semana. Eligió uno. Firmó el contrato 10 días antes de la fecha que habíamos establecido. El día que se fue con sus maletas lo ayudamos a cargar el coche. Hubo un abrazo entre él y Laura que duró lo suficiente para que supiera que no había ninguna ruptura real en esa relación. Me dio la mano a mí con una expresión que era más compleja que un simple adiós. Había algo en ella que reconocí como el gesto de quien acaba de entender algo sobre sí mismo que no le resulta completamente cómodo pero que tampoco puede ignorar ya. No lo dijo,
No hacía falta que lo dijera. Esa noche, por primera vez en 6 meses, Laura y yo cenamos solos en nuestra cocina. Sin la presencia de nadie más. Sin gestionar nada que no fuera nuestra propia noche. Fue una cena normal. Sin celebración explícita, sin discurso sobre lo que había pasado. Solo los dos, la mesa, la comida, una conversación que iba a donde quería ir sin calcular nada. A veces eso es todo lo que necesitas para recordar por qué construiste algo con alguien. Lo que aprendí de esos 6 meses tiene varias capas. La primera es que las condiciones claras desde el principio no son desconfianza. Son respeto. Respeto hacia quien pides el favor y respeto hacia ti mismo. Una fecha es un marco que protege a todos, no una amenaza que invalida la generosidad. La segunda es que hay una diferencia entre ayudar a alguien y resolver por alguien. Ayudar a Andrés significaba darle un espacio temporal mientras se organizaba. Resolver por él habría sido quedarnos indefinidamente porque buscarle resultaba incómodo. La generosidad que elimina toda fricción no siempre es el mayor favor que puedes hacerle a alguien. La tercera es que las conversaciones difíciles que pospones no desaparecen. Se acumulan. Y cuanto más se acumulan, más difíciles se vuelven. Haberla tenido antes habría sido mejor para todos, incluido Andrés, que habría tenido más tiempo y menos presión. Y la cuarta, la que más me llevó tiempo entender, es que proteger tu propio espacio no es egoísmo. Es una condición necesaria para que lo que has construido con alguien siga siendo lo que debería ser. Nuestra casa era nuestra. Lo sigue siendo. Y eso vale la pena cuidarlo. Aunque a veces cuidarlo implique hacer algo que nadie esperaba. Eso es todo. Gracias por escucharme.